El aroma a pino y tierra húmeda debería haberme hecho sentir como si volviera a casa. En cambio, me sentí como si fuera un entierro. Apoyé la frente contra la fría ventana del autobús y observé cómo las carreteras de montaña se estrechaban hasta convertirse en serpenteantes hilos de asfalto agrietado. Mi aliento empañaba el cristal, ocultando el denso bosque que trepaba por las empinadas laderas a ambos lados. Cada curva me alejaba más del territorio de la manada junto al río, más de la vida que había intentado construir con tanta desesperación, más de la humillación que aún me quemaba como ácido en la garganta. No deseada, indigna, rechazada. Las palabras se habían susurrado con las manos ahuecadas en la reunión de parejas de hacía 3 noches, pero los susurros en una habitación llena de lobos eran como gritos. Llevaba el vestido que mi abuela me había cosido antes de morir, algodón azul pálido con cuidadosas puntadas a lo largo del dobladillo. Nada que ver con la seda y el satén que llevaban las otras hembras sin pareja. Me había trenzado el cabello color trigo con dedos temblorosos, entrelazando el pequeño amuleto de plata que la abuela me había regalado cuando cumplí 16 años. El valor no es la ausencia de miedo, Ren, me dijo, con sus manos curtidas acariciando mi rostro. Es permanecer firme en medio de la tormenta y decidir no doblegarse, pero yo me había doblegado. Cuando Samuel, el hijo del Alpha Garrett, se me acercó con esa sonrisa ensayada, la que no llegaba a sus fríos ojos grises, sentí como la esperanza revoloteaba estúpidamente en mi pecho. Me rodeó una vez, 2 veces, con su mirada de lobo evaluando, juzgando. Luego se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler la costosa colonia que enmascaraba su aroma natural. Tus feromonas omega son tan débiles que apenas puedo detectarlas, dijo en tono conversacional, como si comentara el tiempo. Mi padre necesita alianzas fuertes. Tú no aportarías nada a nuestro linaje. Se marchó sin esperar una respuesta. ¿Por qué iba a hacerlo? Los omega no discutían. Desde luego, no nos defendíamos. Especialmente los débiles como yo, cuyo olor era aparentemente tan diluido que bien podría ser humano. El autobús dio una sacudida al pasar por un bache, devolviéndome al presente. Solo quedaban otros 2 pasajeros, una pareja de ancianos humanos que habían subido en la última ciudad, agarrando bolsas de la compra y hablando con voces suaves y cansadas. No sabían lo que era, no podían percibir la naturaleza omega que me hacía a la vez preciosa e inútil en la sociedad de los lobos. Preciosa porque éramos raros, capaces de calmar incluso a los alfas más dominantes, de dar a luz cachorros fuertes. Inútil porque yo no podía hacer ninguna de esas cosas correctamente. Mi loba gimió dentro de mí, un pequeño sonido de dolor que me hizo doler el pecho. Lo siento, pensé para ella. Lo siento mucho. No soy suficiente. El conductor del autobús gritó con voz ronca, Blackthorn Ridge, última parada. Se me hizo un nudo en el estómago. Blackthorn Ridge no era territorio de la manada. Apenas era un pueblo. Un conjunto disperso de casas aferradas a la ladera de la montaña, hogar de humanos, unos pocos lobos solitarios y, al parecer, la propiedad decrépita que mi abuela me había dejado en su testamento. La carta del abogado había llegado 2 semanas después de la reunión de parejas, cuando ya me habían liberado de mis obligaciones con la manada de Riverside. Liberada, una palabra tan educada para decir abandonada. Cogí mi única bolsa de viaje y bajé los escalones del autobús hacia la luz del sol de la tarde, que me parecía demasiado brillante, demasiado indiferente a mi miseria. El aire aquí era más fino, más fresco, y traía el aroma de la nieve a pesar de que era principios de otoño. El autobús se alejó con una bocanada de humo diésel, dejándome solo en un camino de tierra que se dividía en 2 direcciones. Hacia abajo, hacia el grupo de edificios que se veían en el valle, o hacia arriba, hacia las montañas. Las instrucciones del abogado habían sido sencillas. Sigue la antigua carretera forestal hacia el norte durante 3 kilómetros. Reconocerás la casa cuando la veas. Empecé a caminar. El bosque me rodeaba como un ser vivo. Todos los pinos y álamos imponentes comenzaban a tornarse dorados. Mis pasos quedaban amortiguados por las agujas caídas. Y en algún lugar lejano, un arroyo murmuraba sobre las piedras.
Era una tierra salvaje, sin dueño, lo que significaba que era peligrosa. A veces, lobos solitarios merodeaban por lugares como este. También otros depredadores. De esos que no se preocupaban por las leyes de la manada ni por los instintos protectores de los Omega. Pero ¿qué tenía ya que temer? Ya no era nada. El camino forestal estaba cubierto de maleza. Era poco más que un sendero. Las zarzas se enganchaban en mis vaqueros. Llevaba caminando unos 30 minutos cuando lo vi. Una pequeña cabaña encaramada en un saliente rocoso, con la madera desgastada y plateada por el paso del tiempo. Detrás de ella, la montaña se elevaba en un escarpado acantilado de piedra gris y vegetación resistente. Delante, el terreno descendía para revelar una vista impresionante del valle, donde el pueblo parecía una aldea de juguete. La casa de mi abuela. Solo había estado allí una vez, cuando tenía 6 años. Apenas lo recordaba. Solo tenía impresiones de calidez y bosques, de la risa de la abuela, de sentirme a salvo. Mis padres habían cortado los lazos con ella después de esa visita. Te ha llenado la cabeza de tonterías. Mi madre había estallado. Toda esa charla sobre las viejas costumbres y los dones. Eres Omega Ren. Tu don es la sumisión. No lo olvides. Había intentado con todas mis fuerzas no olvidarlo. Mira a dónde me había llevado. La puerta de la cabaña estaba abierta, hinchada por la humedad, pero cedió cuando la empujé con el hombro. En el interior, motas de polvo bailaban en la luz oblicua que entraba por 2 pequeñas ventanas. El espacio era una habitación única. Una pequeña cocina con una vieja estufa de leña, una zona para dormir con una cama de hierro, una mesa de madera tosca con 2 sillas y estanterías. Tantas estanterías repletas de libros y frascos y manojos de hierbas secas que aún conservaban el aroma fantasmal de la lavanda y la salvia. Olía a la abuela que me había contado historias sobre los Omega que eran videntes, curanderos, puentes entre el mundo espiritual y los vivos. Los de nuestra especie no siempre estábamos destinados a ser pequeños y tranquilos. Ella me lo había susurrado una vez, cuando mis padres no escuchaban. Éramos sagrados. Manteníamos el equilibrio. Historias absurdas. Todo el mundo sabía que los Omegas estaban destinados a apoyar a los alfas, a calmar y someterse, y tener hijos. No había nada de sagrado en ello. Dejé caer mi bolsa de viaje sobre la cama, levantando una nube de polvo, e inmediatamente estornudé 3 veces. Una risa brotó de mí, ligeramente histérica, ligeramente desesperada. Esta era mi herencia, una cabaña en ruinas en medio de la nada, a kilómetros de cualquier manada, lejos de la vida que me habían enseñado a desear. Y, sin embargo, el nudo en mi pecho se aflojó solo un poco. Pasé la siguiente hora limpiando, encontrando una escoba en un armario estrecho, descubriendo que la bomba de agua aún funcionaba si la cebaba. La cabaña cobró vida bajo mis manos, revelando encantos ocultos, cuervos tallados a mano a lo largo de los alféizares de las ventanas, un hermoso mandala pintado en el techo sobre la cama en azules y dorados descoloridos, cristales colgando de finos alambres que captaban la luz y esparcían arcoíris por las paredes. En la cocinilla encontré las cosas de la abuela cuidadosamente conservadas. Su taza favorita, sus gafas de lectura, una pequeña caja de madera cerrada con llave escondida detrás de la lata de flores. Mis dedos temblaban mientras la sacaba. La caja era del tamaño de un libro, hecha de madera oscura con incrustaciones de plata que formaban símbolos que no reconocí. No tenía cerradura, solo una superficie lisa y una sensación de espera. «Ábrete para mí», susurré, sintiéndome tonta. La caja se calentó bajo mis palmas. Entonces, con un suave clic, la tapa se abrió. En el interior, envuelto en terciopelo descolorido, había un diario encuadernado en cuero, con páginas gruesas y amarillentas, y debajo, algo que me dejó sin aliento. Un colgante de plata en una delicada cadena, tallado con los mismos símbolos que la caja. Pero no fue la artesanía lo que hizo que mi corazón se acelerara. Fue la forma en que vibraba con energía, una frecuencia que sentí en mis huesos, en la médula, en lo más profundo de mi ser, donde residía mi naturaleza omega.
Levanté el diario con manos temblorosas y abrí la primera página. Amy Wren, si estás leyendo esto, entonces yo ya no estoy, y tú finalmente has vuelto a casa. Siento no haber podido prepararte adecuadamente. Tus padres se encargaron de ello, pero quizás sea mejor así. Hay cosas que deben descubrirse, no enseñarse. No eres débil, mi querida niña. Nunca lo has sido. Tu don omega simplemente va en una dirección diferente a la de los demás. Mientras ellos se calman mediante la sumisión, tú te calmas mediante la vista. Mientras ellos tranquilizan mediante las feromonas, tú tranquilizas mediante la comprensión de lo que no se puede ver. Eres una Wren, la última de nuestra estirpe, y esta montaña te ha estado esperando. Mis manos se entumecieron. El diario se me resbaló de las manos y cayó con un suave golpe sobre la mesa de madera. Una Wren. Imposible. Eso era una leyenda, mitología, historias que se contaban a los niños Omega para que se sintieran especiales antes de que la realidad aplastara esas ideas. Los videntes podían vislumbrar los caminos del espíritu, podían sentir verdades ocultas a los demás. ¿Podía un aullido atravesar el aire exterior? Cerca, demasiado cerca. Luego otra respuesta desde una dirección diferente. Mi lobo se puso en alerta, erizó el pelo. No eran llamadas amistosas, eran aullidos de caza. Agarré el colgante, lo abroché torpemente alrededor de mi cuello y me acerqué a la ventana. A través de los árboles vislumbré un movimiento. Grandes siluetas, de 4 patas, rodeando a 3, no, 4 lobos. Su olor se colaba por las grietas de las paredes de la cabaña. Machos, salvajes, rebeldes. Habían captado mi olor omega en el viento. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La cabaña no tenía teléfono, no había forma de pedir ayuda. E incluso si pudiera, ¿quién vendría? No pertenecía a ninguna manada. No era la omega de nadie a quien proteger. El valor no es la ausencia de miedo. La voz de la abuela, clara como si estuviera a mi lado. El colgante contra mi pecho se calentó. Luego se calentó mucho y de repente, de forma imposible, el mundo cambió. Ahora podía verlos. Verlos de verdad. Los 4 renegados, con sus intenciones escritas en colores y sombras que solo yo podía percibir. Hambre, sí, pero más que eso estaban famélicos, enloquecidos por ello, con los lazos de la manada rotos hacía tanto tiempo que apenas recordaban lo que significaba estar completos. Y más allá de ellos, más arriba en la montaña, vi algo más, una presencia vasta y antigua que esperaba, como si la propia montaña tuviera conciencia. La puerta traqueteó. Uno de los renegados la estaba probando, empujándola. Presioné mi palma contra la madera e hice algo que nunca había hecho antes. Nunca había sido lo suficientemente fuerte para hacerlo. Empujé mi naturaleza omega hacia afuera, no para someterme, sino para hablar. Paz. Envié al crepúsculo. Aquí no hay presas, solo paz. El traqueteo cesó. El colgante brilló contra mi piel. Y vi de verdad los hilos dorados de energía que fluían de mí a través de las paredes de la cabaña, tocando a cada uno de los 4 lobos rotos. Sus formas brillaron y por un momento vislumbré lo que habían sido una vez. Lobos de manada, leales y fuertes, antes de que algo los destrozara. Uno a uno las presencias se retiraron. Los aullidos de caza se desvanecieron en gemidos confusos. Luego, silencio. Me desplomé contra la puerta, deslizándome hasta sentarme en el suelo, jadeando. Todo mi cuerpo temblaba. El colgante se enfriaba lentamente contra mi piel. En la luz que se desvanecía, el diario de la abuela yacía abierto sobre la mesa, y pude distinguir la siguiente línea de su cuidadosa letra. Bienvenida a casa, pequeña vidente. Tu verdadera educación comienza ahora. No dormí esa primera noche. ¿Cómo podría? Cuando el mundo se abrió para revelar algo vasto e inexplicable debajo, me senté en la mesa de madera de la abuela hasta el amanecer, leyendo a la luz de las velas. El diario estaba lleno de su cuidadosa letra, documentando décadas de conocimiento sobre Omega Sears,
lo que éramos, lo que podíamos hacer, por qué habíamos sido sistemáticamente borrados de la memoria de la manada. Según la abuela, los alfas habían confiado en los videntes para que los guiaran, para ver los hilos del destino y las consecuencias que sus mentes dominantes no podían percibir. Pero en algún momento a lo largo de los siglos, el miedo había sustituido a la reverencia. Un omega que podía ver la verdad era peligroso. Era mejor eliminarlo, convencer a los propios omegas de que la sumisión era su único don. Nos convertimos en lo que ellos necesitaban que fuéramos. Grant había escrito, pequeños, silenciosos, invisibles. Nos olvidamos de nosotros mismos, tan a fondo que ni siquiera nuestros propios hijos sabían lo que habían perdido. Pero yo lo había sentido la noche anterior, esa oleada de poder, clara e innegable. Había ahuyentado a 4 renegados salvajes sin violencia, sin la protección de un alfa, con nada más que la vista que Grant afirmaba que era mi derecho de nacimiento, mientras una pálida luz se filtraba por las ventanas. Por fin me permití examinar el colgante como es debido. La plata era antigua, pesada, cálida al tacto, incluso ahora. Los símbolos grabados en su superficie parecían cambiar cuando los miraba directamente, formando patrones que mi mente consciente no podía comprender del todo, pero que mis instintos omega entendían. Protección, claridad, puente. Me lo colgué al cuello, metiéndolo debajo de la camisa, donde descansaba contra mi esternón. En el momento en que tocó mi piel, la cabaña cobró vida. No literalmente, pero de repente pude sentir la antigüedad del lugar. Los recuerdos empapaban la madera como el agua empapa la tierra. La presencia de la abuela era la más fuerte, pero había otras. Mujeres antes que ella, una línea que se remontaba a generaciones atrás, todas viviendo en esta cabaña, todas aprendiendo lo que yo estaba aprendiendo ahora. La montaña nos guardaba en su memoria. Mi estómago gruñó, recordándome que el despertar espiritual no borraba las necesidades prácticas. Tenía barritas de cereales en mi bolsa de viaje y poco más. El pueblo estaba a 3 kilómetros bajando la montaña y necesitaría provisiones si iba a quedarme aquí. Si iba a quedarme. Debería haber descartado inmediatamente esa idea. No tenía mochila, ni perspectivas, ni futuro aquí. Lo inteligente sería vender la propiedad si encontraba un comprador y utilizar el dinero para empezar en otro lugar. Algún lugar donde pudiera desaparecer en la sociedad humana. Quizás suprimir mi naturaleza omega lo suficiente como para pasar desapercibida. Pero el colgante se calentaba contra mi piel. Y supe con repentina certeza que irme no era una opción. Lo que había comenzado la noche anterior no había terminado. La montaña me esperaba. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Me puse ropa limpia, me trencé el pelo y eché al hombro mi mochila casi vacía. El descenso de la montaña a la luz del día fue diferente a mi llegada. Me fijé en cosas que antes se me habían escapado. Marcas en los árboles que no eran arañazos aleatorios, sino símbolos deliberados. Claros dispuestos en patrones. Y por todas partes esa sensación de estar siendo observada, de presencia, aunque no se manifestara nada amenazador. Blackthorn Ridge, a la luz de la mañana, era humilde, pero ordenada. Una tienda general, una cafetería, una ferretería, una pequeña biblioteca y un puñado de casas dispersas entre los pinos. En su mayoría humanos, aunque percibía el olor de lobos aquí y allá. Probablemente lobos solitarios o lobos que habían elegido la soledad por encima de la política de la manada. La campana de la tienda general sonó cuando entré. Dentro olía a café, serrín y madera vieja. Las estanterías estaban repletas de todo tipo de productos, desde conservas hasta señuelos de pesca. Una radio sonaba suavemente detrás del mostrador, alguna emisora de rock clásico. La mujer de la caja levantó la vista del periódico y sonrió, con una calidez genuina que me pilló desprevenido. Era humana, de mediana edad, con arrugas de expresión y cabello castaño con mechas grises recogido en una práctica cola de caballo. ¿Eres nuevo en la ciudad?, preguntó, sin malicia. Más o menos. Heredé la cabaña de mi abuela, Elena Ashford. La expresión de la mujer se volvió más suave,
más triste. Oh, cariño, siento mucho tu pérdida. Elena era una mujer maravillosa, bastante reservada, pero siempre que alguien del pueblo necesitaba ayuda, atención médica, consejo o simplemente alguien que le escuchara, ella estaba ahí. Tú debes de ser Ren. El hecho de que esta desconocida supiera mi nombre me hizo un nudo en la garganta. Hablaba de mí cada vez que tenía ocasión. Me enseñaba fotos tuyas de cuando eras pequeño. Estaba muy orgullosa de ti. La mujer extendió la mano por encima del mostrador. Soy Margaret. Dirijo este lugar con mi marido, Tom. Si necesitas algo, cualquier cosa, ven a buscarnos. Le estreché la mano, abrumada por su sencilla amabilidad. En Riverside Pack, a los Omegas no se les trataba mal. Exacto. Pero siempre había una distancia, un recordatorio de que se nos valoraba por lo que podíamos aportar, no por lo que éramos. Gracias. Solo necesito lo básico. Comida, leña, quizás. Leña. Podemos entregarlo. Tom traerá una cordada esta tarde. En cuanto a la comida, Margaret salió de detrás del mostrador, sacó una cesta de una pila y empezó a recorrer los pasillos conmigo, señalándome los productos locales favoritos, compartiendo cotilleos sobre la ciudad, tratándome como a una persona en lugar de como a una mercancía. Estaba comparando los precios de la pasta cuando volvió a sonar la campana. La temperatura de la tienda bajó. No literalmente, pero algún instinto hizo que mi columna se enderezara y que mi lobo se quedara muy quieto. Entraron 3 hombres, lobos, sin lugar a dudas. El olor de la manada emanaba de ellos, denso y territorial. Llevaban ropa de trabajo, franela y vaqueros, botas cubiertas de barro, pero se movían con la facilidad coordinada de los lobos acostumbrados a la jerarquía. El que iba delante era enorme, de hombros anchos, con pelo negro y una espesa barba que se volvía gris en los bordes. Sus ojos recorrieron la tienda y se posaron en mí con el peso de la evaluación. El alfa. Todo en él gritaba dominio. Desde su postura hasta la forma en que los otros 2 se sometían, quedándose medio paso por detrás. Mi naturaleza omega respondió instintivamente, no exactamente con sumisión, sino con conciencia. Reconocimiento del poder. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Había olido lo que era. Margaret, dijo con voz grave y profunda, necesito liquidar la cuenta de Tom. Por supuesto, Soren, dame solo un minuto. El tono de Margaret era respetuoso, pero no temeroso. Fuera cual fuera la manada a la que pertenecieran estos lobos, era evidente que coexistían pacíficamente con la población humana de allí. Saurin. El nombre me pareció significativo de alguna manera, aunque no sabía por qué. Volví a mis compras, tratando de pasar desapercibida. Los viejos hábitos omega eran difíciles de erradicar, pero sentí su mirada sobre mí. Sentí cómo se formaban las preguntas. Los omegas sin pareja no vagaban solos. No vivíamos en montañas aisladas sin la protección de una manada. Mi presencia aquí violaba reglas tácitas. Recogí mis artículos rápidamente y los llevé a la caja. Margaret los cobró con alegre eficiencia mientras Saurin esperaba, con los brazos cruzados, sin dejar de mirar. Son 4,350, cariño. Conté el dinero en efectivo, lo último de mis escasos ahorros, y Margaret lo metió todo en una bolsa, añadiendo un paquete de galletas caseras por cuenta de la casa. A pesar de mis protestas, estaba a punto de salir por la puerta cuando la voz de Soren me detuvo. «Eres la nieta de Helena». No es una pregunta. Me giré lentamente. De cerca, era aún más intimidante. Medía fácilmente 1,95. Tenía el físico de alguien que realizaba trabajos físicos duros, con cicatrices en los nudillos y una presencia que llenaba la habitación. Pero sus ojos, de color marrón oscuro bajo unas cejas pobladas, reflejaban más curiosidad que amenaza. «Sí. ¿Tienes pensado quedarte en la montaña?» «Sí, por ahora». Algo se reflejó en su rostro. Preocupación. Es una tierra salvaje. No hay protección de la manada. Hay lobos solitarios, osos, cosas peores. Una omega sola. Anoche me las arreglé bien. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía.
afiladas por 3 noches en las que me habían dicho lo que no podía hacer, lo que no podía hacer. Uno de los lobos detrás de Saurin, más joven y con el pelo rojizo, resopló suavemente. ¿Cómo te las arreglaste exactamente? Ni siquiera sabes correr. La voz de Saurin sonó como un latigazo. El lobo más joven se cayó de inmediato, pero su expresión escéptica permaneció. Saurin me estudió durante un largo momento y tuve la inquietante sensación de que veía más de lo que yo quería revelar. Finalmente metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita gastada y me la puso en la mano. Manada Crescent Hall, soy el Alfa. Si necesitas algo, ayuda, suministros, llama a ese número. De día o de noche. La tarjeta estaba caliente por el calor de su cuerpo. Miré el sencillo texto. Saurin Matías, Alfa, Crescent Holac. Un número de teléfono, una dirección en la ciudad. No quiero deberle nada a nadie, dije en voz baja. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Tu abuela ayudó a mi gente más veces de las que puedo contar. Nunca pidió nada a cambio. En lo que a mí respecta, ya me debes. Llámalo crédito heredado. Antes de que pudiera responder, asintió una vez y se dirigió al mostrador, con los otros 2 lobos siguiéndole. Me escabullí mientras Margaret le ayudaba, con el corazón latiéndome demasiado rápido. El camino de vuelta a la montaña me pareció diferente ahora. Tenía comida. Tenía leña en camino. Tenía la extraña oferta de protección de un alfa doblada en mi bolsillo. Tenía el diario de la abuela y un colgante que me permitía ver cosas que no deberían ser visibles. Tenía el comienzo de algo, aunque aún no podía nombrarlo. Tom llegó esa tarde, tal y como había prometido. El marido de Margaret, un humano de rostro amable que apiló una cordada de leña fuera de la cabaña con eficiencia y se negó a cobrar. Ya está pagado, dijo con un guiño. Elena tenía mucho crédito acumulado. Después de que se marchara, pasé la tarde aprendiendo a usar la estufa de leña, quemándome los dedos 2 veces antes de conseguirlo. Preparé pasta con salsa envasada, comí sentada en el pequeño porche de la cabaña, contemplando la puesta de sol sobre el valle. La ciudad abajo centelleaba con luces cálidas. El humo se elevaba de las chimeneas. Vidas que se vivían, normales y seguras. Toqué el colgante, cerré los ojos y vi. La montaña se iluminó en mi mente como una constelación, no con luz normal, sino con algo más. Venas de energía, caminos de poder que conectaban la tierra y el cielo, y todo lo que había entre ellos. Vi a los animales, su fuerza vital brillando suave y constante. Vi los árboles respirando, las raíces comunicándose bajo el suelo. Vi los espíritus, sí, espíritus, translúcidos y hermosos, moviéndose a través de todo como bailarines en una corriente. Y más arriba, donde la cima de la montaña desaparecía entre las nubes, vi algo vasto, enroscado como una serpiente dormida, antiguo, paciente, consciente de mí a su vez. ¿Qué eres?, pensé. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de sensaciones. Guardián, custodio, quizá la conciencia de las montañas, o algo tan antiguo que se había vuelto indistinguible de la propia tierra. ¿Qué quieres de mí? De nuevo no hubo palabras, solo una sensación de espera, de prueba. La montaña quería saber si estaba preparada para lo que aún no podía ver. Abrí los ojos, jadeando. La luz del valle parecía ahora tenue, ordinaria después de lo que había presenciado. Dentro de la cabaña, el diario de la abuela estaba abierto donde lo había dejado. Me acerqué a él y pasé las páginas hasta encontrar la entrada que necesitaba. La montaña elige a sus guardianes, no por la fuerza, sino por el reconocimiento. Si puedes verla, si se te revela, entonces perteneces aquí. Pero pertenecer conlleva una responsabilidad, Ren. El equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado, entre la manada y la presa, entre lo visible y lo invisible. Ese equilibrio debe mantenerse. Eso es lo que hacen los videntes. Por eso se nos necesita, incluso cuando nadie recuerda que nos necesita. Un aullido surgió de algún lugar de la montaña, luego otro más cercano. Pero no eran aullidos aislados. Eran lobos de manada organizados que patrullaban. Probablemente la manada Crescent Hollow. Los lobos de Saurin vigilando los límites.
Me pregunté qué pensaría él si supiera lo que yo podía ver, lo que estaba empezando a comprender. ¿Me temería como los antiguos alfas habían temido a Sears? ¿O sería uno de esos raros casos de los que escribía la abuela? Alfas lo suficientemente fuertes como para valorar la verdad por encima de la comodidad. El colgante vibró una vez, cálido y constante. Mañana decidí, mañana leería más, aprendería más, empezaría a comprender qué era exactamente lo que había heredado, más allá de una cabaña en soledad. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin llorar, sin sentirme como un fracaso, sin desear ser otra persona. La montaña me abrazaba y, aunque pareciera imposible, me sentía abrazada. Los días adquirieron un ritmo que nunca antes había experimentado. Solitarios, pero no solitarios, desafiantes, pero no abrumadores. Me despertaba con el sol, preparaba café en la estufa de leña y pasaba horas leyendo el diario de la abuela mientras la montaña cobraba vida a mi alrededor. Ella lo documentaba todo. Ejercicios para fortalecer mi vista, meditaciones para calmar el ruido de la percepción física, para que lo espiritual pudiera emerger, incluso recetas para aumentar la conciencia. Practiqué obsesivamente. Al principio, solo podía vislumbrar cosas, destellos de los hilos de energía que conectaban a los seres vivos, breves impresiones de las emociones de los animales que pasaban cerca de la cabaña. Pero al final de la primera semana, podía sentarme en el porche y ver cómo la arquitectura invisible del bosque se revelaba capa a capa, hasta que comprendí que lo que la mayoría veía como naturaleza salvaje era en realidad un complejo ecosistema de conciencia en comunicación. El colgante ayudó. Actuó como un foco, amplificando lo que ya estaba dentro de mí. Grant había escrito que cada vidente de nuestra estirpe lo había llevado, añadiendo su propia comprensión a su poder. Cuando lo sostenía, a veces captaba fragmentos de sus recuerdos. Mujeres con mi cabello color trigo y mi pequeña complexión, de pie en este mismo lugar, viendo lo que yo veía ahora. No estábamos extinguidas, solo olvidadas, esperando. Al octavo día fui al pueblo a por más provisiones y encontré a Margaret en un estado de silenciosa angustia. ¿Va todo bien?, le pregunté, dejando mi cesta en el mostrador. Ella miró hacia la trastienda y bajó la voz. El hermano de Tom, Paul, está muy mal. Se puso a trabajar con la madera en el norte. La infección se extendió antes de que pudiera acudir al médico. El doctor Morrison está haciendo lo que puede, pero ella se cayó y negó con la cabeza. Lo siento, no tienes por qué escuchar nuestros problemas. Pero el colgante se había calentado en el momento en que mencionó la enfermedad. Lo toqué a través de mi camisa y sentí su pulso. ¿Podría? ¿Podría verlo? Margaret parpadeó. ¿Verlo? Mi abuela era sanadora. Me enseñó algunas cosas, una mentira y una verdad entrelazadas. Grant me había enseñado a través de su diario, a través del conocimiento que había dejado atrás. Quizás yo pudiera ayudar. La esperanza y el escepticismo se reflejaban en el rostro de Margaret. Esperanza 1. Llamaré a Tom. 20 minutos más tarde, estaba en la trastienda de una pequeña casa a las afueras de la ciudad, mirando a un hombre de unos 50 años que estaba gris por la fiebre. La herida de su pierna, un profundo corte de una motosierra que había sido mal cosido, estaba enrojecida, hinchada y desprendía calor. Tom y Margaret estaban junto a la puerta, ansiosos. El doctor Morrison, un anciano de mirada escéptica, observaba desde junto a la cama. Me arrodillé, acerqué la mano a la herida sin tocarla y cerré los ojos. Con la vista, la infección parecía raíces negras que se extendían por el tejido sano, ahogando la luz natural del cuerpo. Podía ver la fuerza vital de Paul luchando, apagándose. Otro día, quizá dos, y la oscuridad llegaría demasiado lejos para detenerla. Pero también podía ver los caminos de la curación. ¿Qué había que extraer? ¿Qué había que fortalecer? El instinto tomó el control, el mismo instinto que había alejado a los renegados. Recurrí al poder del colgante, a la energía ancestral de las montañas, a mi propia naturaleza omega, destinada a calmar y equilibrar. Mis manos se calentaron, sentí cómo la infección se resistía.
Sentí cómo el cuerpo de Paul luchaba, así que hice algo que describía el diario de la abuela, pero que nunca había intentado. Canté, no con palabras, solo con sonidos. Un zumbido grave que se convirtió en una melodía que nunca había oído antes, pero que de alguna manera conocía. La canción de ver, de sanar, de llamar a la luz de vuelta a los lugares donde la oscuridad había echado raíces. Las raíces negras de mi visión se marchitaron, retrocedieron. La fuerza vital de Paul brilló con más intensidad. Cuando abrí los ojos, el sudor me goteaba por las sienes. La herida tenía un aspecto diferente. Seguía siendo grave, seguía necesitando cuidados adecuados. Pero el enrojecimiento había desaparecido y se había convertido en un tono rosado. La hinchazón había disminuido y la respiración de Paul, que había sido superficial y dificultosa, se había vuelto más fácil. El doctor Morrison me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Manténgala limpia, logré decir con mi voz. Antibióticos, si los tiene, ahora se recuperará. Me puse de pie, me tambaleé y Tom me agarró del codo. Quédate quieta. Margaret estaba llorando. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? El don de mi abuela, dije simplemente. Ella me lo transmitió. Fue Tom quien dijo lo que los demás estaban pensando. No eres solo una omega, ¿verdad? Lo miré a los ojos. No, soy una vidente. La palabra quedó suspendida en el aire. La expresión del doctor Morrison pasó del escepticismo a algo parecido al asombro. Margaret se santiguó, un antiguo gesto humano de reverencia, y Tom solo asintió lentamente, como si por fin algo tuviera sentido. Elena me dijo una vez, dijo en voz baja, que su nieta volvería a casa cuando la montaña la llamara. Dijo que el pueblo te necesitaría, aunque aún no lo supiéramos. Me apretó suavemente el hombro. Bienvenida a casa, Ren. El camino de vuelta a la montaña debería haber sido triunfal. En cambio, me sentía expuesta, vulnerable. Me había revelado ante los humanos. Sí, pero los humanos hablaban. Y si se corría la voz de que una Omega Sayer vivía en Blackthorn Ridge, el colgante se enfrió de repente contra mi pecho y dejé de caminar. A mi alrededor, el bosque se había quedado en silencio. No se oía el canto de los pájaros, ni el susurro de las hojas, solo un silencio opresivo. Mi lobo se agitó inquieto. Entonces los olí. Varios lobos. No era la manada de Saurin. Esos olores me resultaban desconocidos y tenían un toque de agresividad que hizo que mis instintos gritaran peligro. Salieron de entre los árboles formando un semicírculo, cortándome el paso. 5 machos, todos en forma humana, pero irradiando dominio. Llevaban ropa cara, fuera de lugar en esos bosques, chaquetas y botas de diseño más pensadas para la apariencia que para la funcionalidad. Probablemente lobos de ciudad y, por sus movimientos sincronizados, su porte coordinado, sin duda una manada. El del centro dio un paso adelante. Era guapo, de una forma fría y calculada, con rasgos afilados, ojos azul hielo y cabello negro con reflejos plateados, a pesar de parecer solo treintañero. Todo en él gritaba riqueza y poder. Bueno, dijo con una voz suave como la miel envenenada. La pequeña Omega perdida. Te hemos estado buscando, Ren Ashford. Mi corazón latía con fuerza. No los conozco. No, pero nosotros te conocemos a ti. Las noticias vuelan en los círculos de las manadas. La manada Riverside rechazó a un Omega que vive solo en Blackthorn Ridge. Muy interesante. Sonrió mostrando demasiados dientes. Soy Kate Frost, alfa de la manada Silver Point de Seattle, y estoy aquí para hacerte una oferta. Todos mis instintos me decían que huyera, pero no tenía a dónde ir. Se habían colocado en una posición perfecta y aunque me transformara, no podría escapar de 5 machos adultos. No me interesan las políticas de las manadas, dije, manteniendo la voz firme. No me interesa nada excepto que me dejen en paz. Qué ingenua. Cade se acercó y me obligué a no retroceder. Verás, tenemos un problema. Mi manada es fuerte, rica e influyente, pero nos falta algo crucial. Un Omega verdadero. El último murió al dar a luz hace 2 años y hasta ahora no hemos podido encontrar un sustituto.
Yo no pertenezco a ninguna manada. No puedo ser reclamada. Oh, pero tú sí. No tienes pareja, no estás protegida. La ley de la manada es muy clara. Cualquier alfa puede invitar a un omega sin pareja. Y si ese omega se niega, su sonrisa se amplió. Bueno, hay formas de garantizar el cumplimiento. Uno de los lobos detrás de él, un rubio de mirada fría, añadió, especialmente para los omegas que no tienen la fuerza para imponer su propia voluntad. La vieja vergüenza intentó aflorar, la voz familiar que decía que tenían razón, que yo era demasiado débil para negarme, demasiado insignificante para merecer elegir. Pero entonces el colgante ardió contra mi piel y vi. Los lazos de la manada de Cadro Frost eran visibles a mi vista, hilos de plata que lo conectaban con los lobos que lo rodeaban. Sí, pero también se extendían hacia Seattle, hacia una manada que no era próspera. Se estaba fracturando. Los lazos estaban deshilachados, algunos casi rotos. Necesitaban un omega, no por fuerza, sino por supervivencia, para calmar los conflictos que los desgarraban por dentro. Y bajo el encanto de Cad, vi oscuridad, violencia, una voluntad de hacer lo que fuera necesario para mantener su posición, incluso si eso significaba romper todas las leyes que protegían a los omegas de ser forzados. No, dije claramente. La expresión de Cad no cambió, pero el aire a su alrededor se enfrió. No te lo estaba pidiendo. Vendrás con nosotros ahora, o te lo pondremos difícil. Ella dijo, no. La nueva voz provenía de detrás de mí, profunda, autoritaria, vibrando con un poder alfa que hacía que Cades pareciera una vela junto a una hoguera. Me giré y vi a Soren emergiendo de entre los árboles, flanqueado por 3 de sus lobos. Esta vez no era Finn, sino otros. Una mujer alta con el rostro marcado por cicatrices, un hombre fornido con ojos inteligentes y una mujer más joven que apenas parecía tener 20 años. Soren se colocó entre mí y la manada de Cad, creando una barrera física. Este es territorio de Crescent Hollow. Estás invadiendo propiedad ajena. Blackthorn Ridge es tierra sin reclamar. Kate replicó, aunque su fácil confianza había empezado a resquebrajarse. Tenemos todo el derecho a extender la invitación de la manada a los omegas sin pareja. No cuando ese omega ha aceptado formalmente la protección de mi manada. Soren no me miró, pero sentí el peso de lo que acababa de afirmar. La protección de la manada era algo serio y vinculante. Significaba que Crescent Hollow aceptaba la responsabilidad de mi seguridad y mi bienestar. Desde hace 3 días, Ren Ashford está bajo la tutela de Crescent Hollow. Cualquier amenaza hacia ella es una amenaza hacia mi manada. Los ojos de Cad se entrecerraron peligrosamente. Esa es una afirmación atrevida. ¿Lo confirma el Omega? Todos se volvieron para mirarme. Los lobos de Soren con esperanza y determinación. La manada de Cad con una amenaza apenas velada. Y el propio Soren con algo indescifrable en sus ojos oscuros. No exactamente una súplica, pero casi. Hace 3 días. Estaba mintiendo. No había tenido ningún contacto con Crescent Hollow, más allá de nuestro breve encuentro en la tienda de Margaret. Pero él me estaba ofreciendo un escudo, una salida. Sí, dije, levantando la barbilla. El Alpha Sauron me ofreció protección y yo la acepté. La mentira sonaba como la verdad en mi lengua, y con la vista pude ver cómo se formaban los hilos incluso mientras hablaba. Vínculos plateados, delicados pero reales, que me conectaban con la estructura de la manada de Sauron. No eran vínculos completos de manada, no era una reivindicación, sino protección, tutela. Cade se quedó muy quieto durante un largo momento. Luego sonrió, frío y calculador. Qué pena. Parece que hemos tenido un malentendido. Empezó a retroceder, con sus lobos moviéndose con él. Pero recuerda, Ren Ashford, la protección de la manada puede retirarse, y Seattle está más cerca de lo que crees. Se fundieron en el bosque como humo. Esperé hasta que su presencia se desvaneció por completo antes de que mis rodillas se doblaran. Sauron me cogió, con sus grandes manos suaves a pesar de su fuerza. Tranquilo, estás a salvo. Mentiste por mí. Sí.
Me ayudó a sentarme en un tronco caído, agachándose a la altura de mis ojos. Tan cerca pude ver las canas que salpicaban su barba negra, las arrugas de expresión alrededor de sus ojos, las viejas cicatrices que marcaban su cuello y mandíbula. El rostro de un guerrero, pero no cruel. ¿Quieres contarme qué es lo que el alfa de la manada de Seattle quiere de ti con tanta urgencia como para invadir mi territorio? Debería haber esquivado la pregunta. Debería haber guardado mis secretos. Pero había algo en Saurin, en la forma en que se había interpuesto entre mí y el peligro sin dudarlo, en la genuina preocupación de su expresión que me hacía querer confiar en él. Soy vidente, dije en voz baja, como mi abuela, y se está corriendo la voz. No se rió, no lo descartó, solo me estudió con esos profundos ojos marrones y asintió lentamente. Elena era especial. Todos lo sabían, aunque no tuviéramos un nombre para lo que podía hacer. Se levantó y me tendió la mano. Vamos, deberíamos hablar en un lugar más seguro que en medio del bosque. La cabaña. Sé dónde está. Mis lobos han estado patrullando cerca de tu propiedad desde que llegaste, asegurándose de que nada te moleste. Vio mi expresión y añadió con respeto. No hemos estado espiando, solo asegurándonos de que estuvieras a salvo. La loba con cicatrices dio un paso adelante. Soy Iris, la segunda al mando. Esos bastardos de Silver Point llevan semanas husmeando en nuestro territorio. Pensábamos que buscaban derechos sobre la tierra, pero ella me miró con una nueva comprensión. Te buscaban específicamente a ti. ¿Cómo supisteis que tenía que venir? Pregunté. La hembra más joven sonrió. Tom llamó. Dijo que te habías ido a la montaña y que parecías molesto, y que había lobos extraños en la ciudad preguntando por ti. Alpha Saurin no ignora las advertencias. Se me hizo un nudo en la garganta. Los humanos me protegían. Esta manada me protegía. Después de toda una vida en la que me habían dicho que necesitaba protección porque no valía nada. Aquí había gente que me protegía porque yo importaba. Saurin señaló el camino. Acompáñame. Tenemos que hablar de lo que significa realmente la protección de la manada, si estás dispuesta a hacerlo realidad. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberme negado. Pero el colgante estaba cálido y firme contra mi pecho. Y cuando miré a Saurin con mi vista, vi los lazos de su manada, fuertes, sanos, basados en la lealtad más que en el miedo. Y vi algo más, una soledad que reflejaba la mía, un peso de responsabilidad que llevaba sin quejarse, una fuerza que no necesitaba aplastar a los demás para demostrar su valía. De acuerdo, dije. Hablemos. Subimos juntos la montaña. La manada Crescent Hollow me rodeaba como un escudo viviente. Y por primera vez desde la reunión de parejas, no me sentí pequeña. Me sentí vista. Los lobos de Saurin se quedaron fuera mientras hablábamos, formando un perímetro alrededor de la cabaña. A través de la ventana podía verlos en posiciones relajadas pero alertas. Iris apoyada contra un árbol. El hombre fornido, cuyo nombre supe que era Garrett, examinando la pila de leña que Tom había entregado. La joven llamada Sage sentada con las piernas cruzadas sobre una roca, con la cara inclinada hacia la luz del sol que se desvanecía. Dentro Saurin llenaba el pequeño espacio con su presencia, aunque tenía cuidado de no agobiarme. Examinó las cosas de la abuela con evidente respeto, pasando los dedos por los lomos de los libros, los manojos de hierbas secas, el mandala pintado en el techo. Ella me enseñó sobre el envenenamiento por laurel de montaña cuando tenía 16 años. Dijo en voz baja. Uno de mis lobos comió la planta equivocada durante una cacería. Elena bajó de esta cabaña con sus medicinas y sus conocimientos. Se sentó con él durante 3 días hasta que le bajó la fiebre. Nunca pidió nada a cambio. Se volvió hacia mí. Tu abuela salvó vidas, Ren. No solo de lobos, también de humanos. Era sanadora cuando no teníamos a nadie. Consejera cuando surgían conflictos. Mantenía el equilibrio aquí. Era vidente. Le dije, como yo. Lo sé, o al menos lo sospechaba. Se sentó con cuidado en una de las sillas de madera. Su gran corpulencia hacía que pareciera un mueble de muñecas.
Cuando era joven, tal vez a los 12 años, me perdí en el bosque durante una fuerte tormenta. Me encontré en su puerta, aterrorizada, medio congelada. Ella me acogió, me dio té y luego me miró. Me miró de verdad y me dijo cosas sobre mí que nadie debería haber sabido. Dijo que algún día sería la alfa, que tendría que tomar decisiones difíciles, que tendría que aprender cuándo luchar y cuándo curar. Su expresión se volvió distante. Mi padre todavía era el alfa entonces, poderoso, tradicional. Pensé que estaba loca, pero tenía razón. Cada palabra. Mi padre murió cuando yo tenía 22 años. La manada me miró y desde entonces, cada vez que he tomado una decisión importante, he oído su voz preguntándome, ¿estás luchando o sanando, Saurin? ¿Qué es lo que realmente necesita tu manada? Me miró a los ojos. Ella tenía un don. Ahora me dices que tú tienes el mismo. Saqué el colgante de debajo de mi camisa y se lo mostré. Ella me dejó esto. Sus diarios, instrucciones para desarrollar la visión. Dudé, pero luego seguí adelante. Puedo ver cosas que otros no ven. Energía, conexiones, intenciones. Cuando Kate Frost se me acercó, vi que su manada se estaba muriendo por dentro. Necesita un omega para mantenerla unida, y no le importa si ese omega está dispuesto. Sauron apretó la mandíbula. La manada Silver Point tiene una reputación. Rica, sí. Influyente, sí. Pero mantienen el poder a través de la coacción y las alianzas estratégicas, no de la lealtad. Si Kate se está desesperando, sacudió la cabeza. No se detendrá. Ren, hoy lo avergonzaste, lo hiciste parecer débil frente a sus lobos. Volverá. ¿Y entonces qué hago? Acepta la protección de Crescent Hollow. Acéptala de verdad, no como un escudo temporal, sino como un vínculo con la manada. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. No te voy a mentir. Estar bajo la protección de la manada conlleva obligaciones. Se esperaría de ti que contribuyeras al bienestar de la manada, que asistieras a ciertas reuniones, que respetaras la jerarquía de la manada, pero también significa seguridad. Significa que Cade no puede tocarte sin declararnos la guerra, y significa que tendrías una familia si quisieras. La palabra familia me impactó más de lo que esperaba. Había tenido unos padres que rechazaban las enseñanzas de la abuela, que habían intentado moldearme para convertirme en algo que no era. Había tenido una manada que me había descartado en cuanto demostré no ser lo suficientemente útil. La familia era un concepto en el que había aprendido a desconfiar. Pero cuando miré a Sorin con mi vista, vi la verdad de su oferta. Sin manipulaciones, sin segundas intenciones, solo protección genuina ofrecida a alguien que él consideraba digno de ella. ¿Qué esperas de mí?, pregunté con cautela. Lo que estés dispuesto a dar. Tu abuela nos ayudó con la curación, con el consejo, con mantener el equilibrio entre nuestra manada y la población humana aquí. Si pudieras hacer lo mismo, te estaríamos agradecidos, pero no te obligaré a poner tus dones al servicio de nadie. Ren, no eres una herramienta que se pueda utilizar. Su expresión se volvió feroz. Eres una persona que merece seguridad y respeto. Todo lo demás es secundario. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera Sage se reía de algo. Garrett dijo, su alegría es sencilla y brillante. Iris permanecía de pie, vigilando como un centinela, marcada por las cicatrices, fuerte y totalmente comprometida con su propósito. Eran una manada unida por elección y lealtad, que se protegía mutuamente porque eso era lo que significaba ser una manada. ¿Podría yo pertenecer a algo así? El colgante irradiaba calidez. Cuando lo toqué, sentí la presencia de la abuela como un susurro. Confía en él, pequeño Sair. Algunos alfas recuerdan las viejas costumbres. Algunos son lo suficientemente fuertes como para valorar la sabiduría por encima del dominio. De acuerdo, dije, volviéndome hacia Sauron. Acepto la protección de Crescent Hollow. Dime lo que tengo que hacer. El alivio inundó sus rasgos. Nada dramático. Lo formalizaremos en la próxima reunión de la manada, dentro de 3 días. Te presentarás ante la manada.
Yo te ofreceré formalmente la tutela. Tú la aceptarás. La manada será testigo y lo reconocerá, lo que lo convertirá en ley. Será vinculante según todos los acuerdos de manadas de Norteamérica. ¿Me aceptarán? Una omega de fuera rechazada por su manada natal. Saurin se puso de pie y de repente recordé lo grande que era, cuánto poder había en su cuerpo. Pero se movió lentamente, con cuidado, hasta que se detuvo frente a mí con una mano extendida. Mi manada juzga a los lobos por su carácter y sus acciones, no por su designación o su pasado. Esta mañana has curado a Paul. Tom me llamó justo después, asombrado y agradecido. Rechazaste a los renegados en tu primera noche aquí sin violencia. Te enfrentaste a Kate Frost cuando la mayoría de los omegas se habrían derrumbado. Su mano permaneció firme, esperando la mía. Ya estás demostrando tu valía, Ren. La manada lo verá. Puse mi mano en la suya. Su palma era cálida, callosa, envolviendo la mía por completo. Y en el momento en que nuestra piel se tocó, la visión se intensificó. Lo vi de verdad. La soledad que había vislumbrado antes era más profunda de lo que había imaginado, tallada por años de liderazgo en solitario tras perder a su pareja por una enfermedad 5 años antes. El peso de proteger no solo a los lobos, sino también la frágil paz entre las especies en Blackthorn Ridge. El miedo a no ser suficiente, a no ser lo suficientemente sabio, a no ser lo suficientemente fuerte para mantener a todos a salvo. Y debajo de todo eso vi algo que me dejó sin aliento. Reconocimiento. Él me veía como yo lo veía a él, no como Omega y Alfa desempeñando roles predeterminados, sino como dos personas que llevaban cargas demasiado pesadas para compartir y que, de repente, encontraban a alguien que las entendía. Retiré la mano rápidamente, abrumada. ¿3 días? 3 días. Tendré lobos patrullando cerca de tu propiedad hasta entonces. ¿Y Ren? Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Si necesitas algo, cualquier cosa, aúlla. Vendremos. Después de que se marcharan, me senté en el porche, viendo cómo la oscuridad se apoderaba del valle, tratando de procesar todo lo que había sucedido. En menos de 2 semanas, había pasado de ser rechazada y desesperada a ser perseguida por una manada peligrosa y protegida por otra que apenas conocía. Había descubierto habilidades que creía que eran mitos. Había curado a un hombre moribundo con nada más que mi intención y mi canto. La montaña zumbaba con aprobación. Esa vasta presencia que había sentido enroscada en su cima se agitaba como algo que despertaba de un largo sueño. ¿Para qué me estás preparando?, le pregunté en silencio. La respuesta llegó en imágenes, en sentimientos. El equilibrio estaba cambiando. La manada de Crescent Hollow era fuerte, pero pequeña. La población humana era vulnerable y manadas como la de Silver Point, ávidas de recursos y poder, se acercaban cada vez más. La montaña necesitaba un guardián que pudiera ver las amenazas antes de que llegaran, que pudiera curar lo que estaba roto antes de que se hiciera añicos, que pudiera tender un puente entre los lobos y los humanos, entre lo físico y lo espiritual. Necesitaba un ser, me necesitaba a mí. Los 3 días pasaron en una extraña mezcla de paz y preparación. Leí obsesivamente los diarios de la abuela, aprendiendo sobre la dinámica de la manada, sobre las ceremonias formales, sobre cómo los omegas alguna vez sirvieron como consejeros y visionarios en lugar de solo desempeñar papeles secundarios. Practiqué mi visión hasta que pude mantenerla durante horas, observando la arquitectura invisible del bosque, aprendiendo a distinguir entre diferentes tipos de energía e intención. Y cosí. La abuela había dejado tela e hilo, y un instinto me dijo que tenía que parecer que pertenecía a ese lugar, no para impresionar, sino para honrar la ocasión. Hice un vestido sencillo de lino color crema, bordando el dobladillo con símbolos de los diarios de la abuela. Protección, claridad, pertenencia. No se parecía en nada a los elaborados vestidos que había visto en la reunión de Mats de Riverside, pero cuando lo sostuve en alto, el colgante se calentó en señal de aprobación. La mañana de la reunión, Iris llegó al amanecer con Salvia, ambos en forma humana, llevando flores silvestres.
Tradición de la manada, explicó Iris, comenzando a entrelazar las flores en mi cabello. Sus manos llenas de cicatrices eran sorprendentemente delicadas. Cuando alguien se une a la manada, se le adorna con laurel de montaña y colina, belleza y fuerza. Tu abuela siempre preparaba las flores para nuestras ceremonias. Te habría querido, añadió Sage en voz baja, trenzando un mechón de mi cabello color trigo en una intrincada trenza. Alphasaurin dijo que curaste a Paul sin tocarlo, que puedes ver cosas. Crucé mi mirada con la suya en el pequeño espejo que había apoyado sobre la mesa. ¿Te asusta eso? No, respondió simplemente. Me da esperanza. Somos una manada pequeña, solo 37 lobos. El mundo se le está volviendo más complicado, más peligroso. Tener a alguien que puede ver lo que se avecina es un don. Cuando terminaron, parecía un personaje de un cuento de hadas del bosque, con el pelo coronado de flores, el vestido color crema, fluyendo, y el colgante de plata visible sobre mi pecho. No era poderosa en el sentido tradicional, pero sin duda tenía presencia. Ya no era invisible. La reunión se celebró en un claro en lo profundo del territorio de Crescent Hollow, rodeado de pinos centenarios y abierto al cielo. Toda la manada estaba allí, 37 lobos en forma humana, dispuestos en un círculo informal. Vi familias, ancianos, lobos jóvenes que apenas habían superado la adolescencia. Vi guerreros como Iris y Garrett, madres con hijos, lobos solitarios que habían encontrado aquí su lugar. Me miraban con curiosidad, pero sin hostilidad, mientras Saurin me llevaba al centro del círculo. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y una camiseta oscura, pero el poder alfa emanaba de él en oleadas, innegable y absoluto. Cuando hablaba, su voz llegaba a todos los lobos presentes. Hace 300 años, este territorio estaba equilibrado por aquellos que podían ver más allá de lo físico, los videntes. Mantuvieron la armonía entre depredadores y presas, entre la manada y los humanos, entre lo salvaje y lo civilizado. Perdimos esa sabiduría. Olvidamos lo que necesitábamos. Se volvió hacia mí. Ren Ashford posee ese don olvidado. Es la heredera de Helena, una vidente que está despertando a su poder, y ha pedido nuestra protección. Extendió la mano. La tomé, sintiendo el peso de 37 pares de ojos sobre nosotros. Yo, Saurin Matías, Alfa de Crescent Hollowak, extiendo mi tutela formal a Ren Ashford. Ella será parte de la manada bajo mi protección, amparada por nuestra fuerza, honrada por sus dones. Cualquiera que la amenace, nos amenaza a todos. Su mano se apretó ligeramente. ¿Aceptas? Las palabras surgieron de algún lugar profundo, algún lugar verdadero. Acepto. La manada huyó, no con voces humanas, sino con cantos de lobos. Un coro que me erizó el vello de los brazos y me hizo llorar. El sonido resonó en las montañas, declarando a todo lo que tenía oídos que ahora yo pertenecía a ellos. Me habían reclamado. Era parte de la manada. Cuando los aullidos se desvanecieron, los lobos se acercaron uno a uno para darme la bienvenida. Una anciana de cabello plateado me besó en la mejilla y me susurró: «Tu abuela estaría muy orgullosa». Una joven pareja me presentó a su hijo pequeño, que agarró mi colgante con sus dedos regordetes y se rió. Garrett me agarró del hombro como un compañero. Iris simplemente asintió con la cabeza, de guerrera a guerrera. Y a través de todo ello, sentí cómo se formaban los lazos. Delicados hilos plateados que me conectaban con cada lobo, con la estructura de la manada, con Saurin en su centro. No eran lazos completos como los de los que habían nacido en ella, pero eran vínculos reales, sagrados. Cuando terminaron las formalidades y la reunión se convirtió en una celebración, apareció la comida, comenzó la música, los niños jugaban. Saurin me encontró en el borde del claro, donde me había retirado, un poco abrumada. Arrepintiéndose ya, me preguntó con una leve sonrisa: «No, solo me estoy adaptando. Nunca antes había pertenecido a ningún sitio. No realmente. Tú perteneces aquí», lo dijo con tanta certeza que casi le creí. «Y Ren, gracias por qué, por confiar en mí, por dejarnos protegerte». Miró a su manada, a la alegría y la seguridad que habían creado juntos. «Somos más fuertes contigo».
Ya lo puedo sentir. Miré con mi vista y vi que era cierto. Los lazos de la manada se habían iluminado ligeramente, fortalecidos por la incorporación de algo que les faltaba. Equilibrio, perspectiva, la sabiduría de ver más allá de lo obvio. Algo se avecina, dije en voz baja. Aún no sé qué, pero la montaña se está preparando para ello. Por eso me llamó a casa. Saurin no lo descartó, no se rió, solo asintió con gravedad. Entonces lo afrontaremos juntos, sea lo que sea. Mientras se ponía el sol y continuaba la celebración, me quedé de pie entre mi nueva manada, protegida, valorada, vista, y sentí algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. La primera nevada llegó 6 semanas después de unirme a la manada Crescent Hollow, cubriendo las cimas de las montañas de blanco y convirtiendo el valle en un estudio de grises y dorados. Me había acostumbrado a un ritmo que era como respirar. Las mañanas las dedicaba a desarrollar mi vista. Las tardes, a ayudar donde se me necesitaba, curando heridas leves, aconsejando a los lobos en sus conflictos, leyendo la energía de las situaciones antes de que se agravaran, y las noches, en la cabaña o entre la manada. Ya no era el Omega rechazado de Riverside, era Ren, el vidente, y poco a poco, con cuidado, estaba aprendiendo lo que eso significaba. La montaña se había vuelto más comunicativa. A veces me despertaba y encontraba símbolos dibujados con escarcha en mis ventanas, advertencias, orientación, afirmaciones. Estaba en el camino correcto. La vasta presencia enroscada en la cima se había revelado más plenamente. Un espíritu antiguo, ni lobo ni humano, que había custodiado esta tierra desde antes de que existiera Pax. Había elegido a Gran y a su madre antes que a ella, y ahora a mí. Él era su voz, sus ojos en el mundo físico, y estaba tratando de decirme algo urgente. Lo había estado sintiendo durante días, una perturbación en los patrones de energía, como la estática antes de una tormenta. Los animales estaban inquietos. Los espíritus que normalmente bailaban por el bosque se habían retirado a lugares más profundos. Incluso los lazos de la manada se sentían tensos. Aunque nadie podía articular por qué, Saurin también lo sentía. Podía verlo en la tensión que llevaba consigo, la forma en que había empezado a hacer patrullas más largas, la frecuencia de sus visitas a la cabaña para preguntarme si había visto algo concreto. Todavía no, le decía, pero pronto, algo va a pasar pronto. La noche en que ocurrió, yo estaba en la casa de la manada, una gran estructura laberíntica en el corazón del territorio de Crescent Hollow, donde los lobos se reunían para comer y celebrar reuniones. Iris me estaba enseñando a jugar al ajedrez mientras Sage practicaba con la guitarra en un rincón. Garrett discutía amigablemente con otro lobo sobre los mejores terrenos de caza. Los niños corrían por los pasillos, gritando de risa. Normal, seguro, como en casa. Entonces, todos los lobos del edificio se quedaron rígidos al mismo tiempo, girando la cabeza hacia el este. Alfa, dijo Garrett con voz tensa. Alerta en la frontera. Varios lobos cruzando nuestro territorio. Saurin ya se estaba moviendo. El cambio de líder relajado a guerrero fue instantáneo. ¿Cuántos? Al menos 15, quizá más. Se me heló la sangre. 15 lobos era una fuerza invasora. Y supe con la enfermiza certeza de la vista exactamente de quiénes eran esos lobos. Cade, susurré. Los ojos de Saurin se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Ve a la habitación segura ahora mismo. No. Me puse de pie, con el colgante ardiendo contra mi pecho. Esto es por mi culpa. Necesito ver qué está planeando. Ren, soy vidente, Sorin. Déjame ver. Por un momento pensé que se negaría. Pensé que el alfa que había en él prevalecería sobre todo lo demás. Pero entonces asintió con brusquedad. Iris Garrett, ven conmigo. Sage, pon a salvo a los no combatientes. Ren. Se acercó a mí en 3 zancadas y me tomó el rostro entre ambas manos. Quédate detrás de mí. No intervengas. ¿Entendido? Su tacto me transmitió calor junto con una oleada de algo que no podía nombrar.
conexión, confianza, algo más profundo que no estaba preparada para examinar. Entendido. Nos reunimos con ellos en la frontera principal, donde el territorio de Crescent Hollow estaba marcado por antiguos mojones de piedra. Cade Frost se situó al frente de sus fuerzas. No eran 15 lobos, sino 20. Todos en forma humana, todos irradiando agresividad. Había traído a sus guerreros más fuertes, lobos criados para la violencia, lobos que no dudarían. Pero él no miraba a Sauron, me miraba a mí. Ahí está, dijo Cade amablemente, como si nos hubiéramos reunido para tomar el té, la pequeña quemada escondiéndose tras la protección de su manada. ¿Cómo te está yendo con eso, Ren? Sauron dio un paso adelante, bloqueándome físicamente de la vista. Esto es un acto de guerra, Frost. 20 lobos cruzando la frontera sin permiso, armados y hostiles. Dame una razón para no acabar con esto ahora mismo. Porque eres razonable. Porque te superan en número. La sonrisa de Cade era de oreja a oreja. Y porque no estoy aquí para luchar, sino para negociar. No hay nada que negociar. Oh, sí que lo hay. Los ojos de Cade volvieron a encontrarse con los míos por encima del hombro de Sauron. Verás, he investigado. No ha surgido ningún vidente en la sociedad de la manada desde hace casi un siglo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Lo que ella vale? Se dirigió a los lobos huecos de la media luna, con voz potente. Con un vidente, una manada podría anticipar las amenazas, ver las oportunidades antes que la competencia, dominar las disputas territoriales sin derramamiento de sangre. No solo es valiosa, es el activo estratégico definitivo. Sentí que la manada de Sorin se agitaba inquieta. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque Cade estaba diciendo algo cierto. Yo era valiosa de formas que apenas empezaba a comprender, y por eso, continuó Cade, estoy dispuesto a ofrecer condiciones. Ren vendrá conmigo por voluntad propia. Pagaré a Crescent Hollow una compensación sustancial por liberarla de su tutela, y todos saldremos como aliados en lugar de enemigos. Todos ganarán. Excepto Ren, gruñó Iris, que perderá su libertad. Se le honrará, se le protegerá y se le dará todo lo que necesite. El tono razonable de Cad era de alguna manera más amenazador que la hostilidad abierta. Y tu manada obtendrá los recursos que tanto necesita. Sauron, estás pasando apuros. Una manada pequeña, un territorio limitado, una población humana que gestionar. Mi oferta podría cambiarlo todo para ti. Entonces lo vi con claridad. El verdadero plan de Cad. No solo me quería por la ventaja estratégica. Su manada se estaba fracturando gravemente, más de lo que había visto antes. Sin un Omega que los estabilizara, se destrozarían entre ellos en cuestión de meses. Estaba desesperado, y los alfas desesperados son capaces de cualquier cosa. También vi los hilos de su estrategia actual. Había traído demasiados lobos intencionadamente. Si Sauron se negaba, Cade lo consideraría un insulto al honor de la manada, lo usaría como justificación para la violencia. Y 20 contra 37, cuando 20 eran todos guerreros y el número de Crescent Hollow incluía a niños y ancianos. Lo había planeado cuidadosamente, una trampa disfrazada de negociación. Antes de que Sauron pudiera responder, me acerqué a él. Ren, no. Pero ya estaba avanzando, con todas las miradas fijas en mí. El colgante ardía como una estrella contra mi pecho, y dejé que la visión se manifestara por completo. Dejé que me mostrara todo lo que necesitaba ver. Te estás muriendo, le dije a Cade, con voz clara en el aire frío. Tu manada se está devorando a sí misma. 3 de tus lobos ya se han ido. Puedo ver los lazos rotos. Otros 2 están planeando hacerlo. Tu segundo está conspirando contra ti. Estás perdiendo lealtad, estás perdiendo fuerza y crees que yo soy la solución. Me detuve justo fuera del alcance de Sauron, pero no lo soy, porque el problema no es la ausencia de un Omega. Eres tú. La agradable expresión de Cad se resquebrajó. Cuidado, pequeño Omega. Te veo, continué, dejando que el poder llenara mi voz. No el dominio, ni la sumisión, sino la antigua autoridad de la verdad. Gobernás a través del miedo y la manipulación. Has roto la confianza tantas veces que tus lobos ya no recuerdan lo que se siente.
Un omega puede calmar los conflictos, puede calmar las tensiones, pero no podemos arreglar lo que está podrido en el núcleo. Me encontré con sus ojos azul hielo. Aunque me llevaras por la fuerza, quemaría tu manada como el ácido. Los Sears no estabilizan la corrupción. La sacamos a la luz. Durante un momento, nadie se movió. Entonces Cage se rió. Frío, cruel, palabras atrevidas. Veamos si las mantienes cuando tu preciada manada esté sangrando. Asintió a sus lobos. Estos se transformaron. 20 lobos, todos guerreros, se pusieron de pie de repente en forma de depredadores, enormes, con cicatrices de batalla, entrenados para la violencia. Los lobos huecos de la media luna se transformaron en respuesta, pero pude ver el cálculo en los ojos de todos. Esto sería una masacre. La montaña tembló. Lo sentí a través de mis pies, a través de mis huesos, a través del colgante que ardía contra mi piel. El antiguo guardián estaba respondiendo, levantándose desde su cima, atraído por la amenaza a su quemado elegido. «Detente», ordené. Mi voz tenía un poder al que nunca antes había accedido. La autoridad combinada de todos los videntes que habían llevado este colgante, de todos los guardianes que habían protegido esta montaña, de la propia tierra hablando a través de mí, hizo que el suelo bajo los lobos de Cad entrara en erupción. No de forma violenta ni dañina, sino que las raíces brotaron del suelo como cuerdas vivas, envolviendo las patas y las piernas, inmovilizando a los lobos transformados. Los árboles se doblaron, creando una jaula viviente. La propia montaña había respondido a mi llamada, protegiendo lo suyo. Cage volvió a su forma humana, mirando con sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? Este es un terreno sagrado, dije, y mi voz resonó de forma extraña, con un tono antiguo, protegida por poderes más antiguos que las manadas, más antiguos que los lobos. Amenazas lo que está bajo protección. Amenazas el equilibrio. Di un paso adelante y él retrocedió. Vete ahora y no vuelvas. Esta es tu única advertencia. Por un momento pensé que se negaría. Pensé que el orgullo prevalecería sobre el instinto de supervivencia. Pero entonces me miró de verdad, y vio en lo que me había convertido. No solo en una omega, no solo en una vidente, sino en algo que unía mundos, que llevaba la voluntad de las montañas. Silbó con fuerza. Las raíces liberaron a sus lobos. Uno a uno volvieron a su forma humana y se retiraron, desapareciendo en el bosque hacia Seattle, hacia su manada moribunda y su futuro incierto. Cuando se fueron, me derrumbé. Saurin me cogió antes de que tocara el suelo y me acunó contra su pecho. «Te tengo. Estás a salvo». «¿Lo hice? ¿Realmente sucedió eso?» «Llamaste a la montaña», susurró Iris, mirando la tierra removida donde las raíces se retiraban lentamente. Elena podía comunicarse con ella, podía pedirle orientación, pero nunca había visto a nadie darle órdenes. «El guardián eligió bien», añadió Garrett en voz baja. Saurin me llevó de vuelta a la casa de la manada a pesar de mis protestas de que podía caminar. Me acomodó en su despacho privado, una cómoda habitación llena de libros y mapas, y me puso una taza de té en las manos. Eso, dijo una vez que estuvimos solos, fue lo más aterrador y asombroso que he presenciado jamás. No sabía que podía hacer eso. Mis manos temblaban alrededor de la taza. La montaña simplemente respondió como si estuviera esperando permiso porque confía en ti. Te reconoce. Saurin se arrodilló ante mi silla y me miró con esos profundos ojos marrones. ¿Entiendes lo que has hecho esta noche? Has evitado una guerra, has salvado vidas, las dos manadas, y lo has hecho sin violencia, a la antigua usanza, susurré, recordando las palabras de la abuela. Sears mantenía el equilibrio, evitaba los conflictos antes de que se convirtieran en un derramamiento de sangre. Sí, me tomó una mano y la calentó entre las suyas. No eres solo de la manada, Ren. Eres esencial, no por lo que puedes hacer por nosotros, sino por quién eres. La forma en que me miró me dejó sin aliento. Esto era diferente de los lazos de la manada, diferente de la protección y el deber. Esto era personal, íntimo.
La soledad que había visto en él se reflejaba en mí, y en algún momento de las últimas 6 semanas, algo se había estado gestando entre nosotros. Reconocimiento, comprensión, atracción que iba más allá de la designación o el papel. Saurin. Empecé, pero no supe cómo terminar. Se levantó lentamente y me ayudó a ponerme en pie. Tengo que decirte algo. Debería habértelo dicho hace semanas, pero intentaba ser honorable. Intentaba no presionarte cuando estabas vulnerable. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. No solo estás bajo la protección de mi manada, estás bajo mi protección específicamente. Y no es solo por deber, Ren, es por elección. Terminé suavemente. Lo sé, puedo verlo. ¿Puedes ver esto? Me tomó el rostro entre las manos, dándome todas las oportunidades para retirarme. Cuando no lo hice, me besó. Fue un beso suave, interrogativo, nada que ver con los besos apasionados que había leído en las novelas románticas. Eran dos personas heridas que encontraban seguridad la una en la otra, dos líderes que reconocían su compañerismo, dos almas que habían estado buscando un hogar. Cuando nos separamos, yo estaba llorando. Lágrimas de felicidad, lágrimas de emoción, lágrimas de alivio porque alguien me había visto tal y como era y me quería de todos modos. Estoy destrozada, susurré, rechazada, dañada, todavía aprendiendo quién se supone que debo ser. Eres perfecta, replicó él, fuerte, sabia, lo suficientemente valiente como para enfrentarte a una fuerza invasora de 20 lobos y ganar con nada más que la verdad. Me besó en la frente, y me gustaría cortejarte como es debido, si me lo permites. Sin presiones, sin expectativas, solo tiempo para ver en qué puede convertirse esto. A través de la ventana, podía ver la cima de la montaña, cubierta de nieve y serena bajo las estrellas. La presencia del guardián latía con aprobación, cálida, antigua y paciente. En los meses siguientes, la vida encontró su ritmo. Saurin me cortejó con una paciencia anticuada. Largos paseos, comidas compartidas, conversaciones que duraban hasta el amanecer. La manada aceptó nuestro creciente vínculo con alegría, especialmente cuando vieron cómo nos complementábamos, su fuerza y mi visión, su decisión y mi sabiduría, su protección y mi curación. Seguí desarrollando mis dones, haciéndome más fuerte. Cuando llegó la primavera, enseñé a 3 jóvenes omegas que se habían unido a la manada los fundamentos de la vista, sembrando las semillas para un futuro en el que los videntes fueran recordados y valorados en lugar de olvidados. La manada de Cad se fracturó por completo. Oímos informes de lobos que abandonaban al alfa desafiado y derrotado. El territorio de Silver Point fue absorbido por las manadas vecinas. No sentí ninguna satisfacción por ello, solo tristeza por el desperdicio. Y en el aniversario de mi llegada a Blackthorn Ridge, Saurin me pidió que fuera su compañera. Estábamos en la cabaña donde todo había comenzado, rodeados de cosas grandiosas, con la montaña velando por nosotros. Cuando dije que sí, los lazos de la manada entre nosotros brillaron con un resplandor dorado, completos y vinculantes. No omega y alfa en el sentido tradicional, sino compañeros iguales, dos mitades de un todo equilibrado. Esa noche, corrimos juntos bajo la luna llena, toda la manada en forma de lobo, celebrando. Yo era más pequeña que los demás, mi pelaje color trigo pálido a la luz de la luna. Pero mantuve el ritmo porque era parte de la manada. Estaba en casa. Estaba exactamente donde debía estar. Más tarde, de pie en la cima de la montaña en forma humana, con los brazos de Saurin alrededor de mí, toqué el colgante y sentí la alegría de la abuela como la luz del sol. Gracias, le susurré a su recuerdo. A la montaña, al guardián que me había llamado a casa. Gracias por enseñarme que el rechazo no era un fracaso. Era un cambio de rumbo. La montaña zumbó en señal de aprobación, y en algún lugar del valle, en la cabaña que albergaba generaciones de sabiduría, en la manada que me había acogido, en el alfa cuyo corazón latía al ritmo del mío, había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No la aceptación de aquellos que no podían ver mi valor, sino el reconocimiento de aquellos que sí podían. Yo era Ren Ashford,
la vidente de Blackthorn Ridge, la sanadora Omega, el puente entre mundos, rechazada por aquellos que temían la diferencia, reclamada por aquellos que la valoraban, y finalmente, maravillosamente, estaba completamente en casa.